Las puertas del cielo no están abiertas para aquellos que llevan una vida recta, sino para quienes han sido dignos de perdón. Es una creencia común que el cielo es la morada de las personas virtuosas. Desde la infancia se nos inculca la idea: sé bueno, haz buenas obras, ayuda a los necesitados, evita acciones reprobables, ora regularmente y esfuérzate por tener una conciencia impecable. Y entonces, al final de tu camino terrenal, te espera una recompensa merecida. Suena bastante lógico e incluso esperanzador, ¿verdad? Sin embargo, por lamentable que parezca, esto está lejos de la verdad, al menos si creemos en las Sagradas Escrituras. Quizás suene inusual, pero es importante decirlo directamente, ya que esta cuestión es de suma importancia. El cielo no está destinado en absoluto para aquellos que vivieron una vida de relativa decencia. No es el premio final para quienes se esforzaron al máximo por ser buenos. Quizás en nuestro mundo todo funciona de esa manera. En las instituciones educativas, en los lugares de trabajo y en los grupos sociales, el reconocimiento y el éxito se determinan por el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos. Pero en el cielo operan reglas completamente diferentes. La Biblia cuenta una historia totalmente distinta. Afirma que incluso nuestros intentos más sinceros de ser virtuosos resultan trágicamente insuficientes. Ninguna cantidad de buenas obras, esfuerzos morales o una vida impecable puede inclinar la balanza a nuestro favor. ¿Por qué? Porque el criterio para entrar al cielo no es simplemente ser mejor que la mayoría o ser una persona generalmente decente. El criterio es la perfección, la santidad de Dios, y ninguno de nosotros, ningún ser humano, es capaz de alcanzarla por sí mismo. Pero antes de que la culpa o el miedo se apoderen de su corazón, escuche lo siguiente, porque en esto reside toda la belleza del Evangelio. El mensaje cristiano no es que usted deba esforzarse más. Es que Jesús ya hizo lo que usted no podía. Él vivió una vida en perfección. Él se ofreció en sacrificio y Él resucitó, obteniendo la victoria. No para que las personas virtuosas pudieran ganar una recompensa, sino para que los quebrantados, los confundidos, los pecadores, los avergonzados, aquellos que reconocen que no lo merecen, pudieran recibir este don. El cielo no es para los justos, sino para los perdonados. Esta verdad lo cambia todo. Ofrece esperanza a quienes han fallado, gracia a quienes han cometido errores y paz a quienes cargan con el peso de un pasado imborrable. Significa que nadie ha ido demasiado lejos y significa que usted puede estar seguro ahora mismo. La eternidad con Dios no depende de lo bien que se haya comportado, sino de si ha sido perdonado por aquel que lo dio todo para salvarle. Se trata de lo que la palabra de Dios realmente dice sobre quién va al cielo y por qué. Porque no se trata de religión, sino de redención. Y esto puede cambiar su vida para siempre. En el mundo moderno, el concepto de bondad es muy relativo. Si se pregunta a 10 personas qué hace que alguien sea una buena persona, se pueden obtener 10 respuestas diferentes. Algunos dirán que es la amabilidad, la generosidad o la ayuda a los necesitados. Otros podrían argumentar que es no interferir en los asuntos ajenos, tratar a las personas con justicia o evitar los delitos. Y, sinceramente, según los estándares humanos, muchas personas parecen bastante dignas. Pagan sus impuestos puntualmente, aman a sus familias, donan a la caridad y, quizás, incluso asisten a la iglesia de vez en cuando. Si nosotros decidiéramos quién es digno del cielo, probablemente la mayoría de ellos recibiría nuestra aprobación. La humanidad a menudo tiende a evaluarse mutuamente, emitiendo juicios sobre acciones y motivos. Sin embargo,
El estándar divino del bien y del mal no se basa en comparaciones. No se trata de cómo se ve una persona en comparación con su vecino o colega, sino de la santidad absoluta de Dios. Esto cambia radicalmente la perspectiva. Las Sagradas Escrituras no embellecen la realidad. En Romanos 3:10 se dice: no hay justo, ni aun uno. Esto se aplica a todas las personas que han vivido en la tierra, con la excepción de Jesucristo. El libro del profeta Isaías 4:6 va aún más lejos, afirmando que todas las obras justas del hombre ante Dios son como trapos de inmundicia. Incluso las mejores acciones no alcanzan la perfección divina. Dios no evalúa a las personas en una curva, comparando sus buenas y malas acciones. Él busca la justicia y, según su palabra, nadie cumple este requisito por sí mismo. La humanidad ha heredado una naturaleza pecaminosa y es incapaz de salvarse a sí misma. Esta comprensión humilla, pero también libera. Al dejar de intentar ser lo suficientemente bueno, la persona abre su corazón a la gracia de Dios. Imagine a una persona que parece perfecta según los estándares humanos. Hace voluntariado, siempre es amable y bondadosa, nunca infringe la ley. Sin embargo, si se presenta ante Dios, confiando en su propia virtud, se encontrará con las manos vacías. Por el contrario, una persona quebrantada por el peso de los pecados, con lágrimas de arrepentimiento en los ojos, clamando a Dios por misericordia, será justificada. Independientemente de lo buena o mala que parezca una persona, necesita perdón. El cielo no es una recompensa por el esfuerzo ni un premio por los logros morales. Es un don, destinado a aquellos que reconocen su necesidad y están dispuestos a aceptarlo con humildad. El problema radica en el pecado, que se manifiesta no solo en grandes crímenes, sino también en la tranquila rebelión que reside en cada corazón. En Romanos 5:12 se dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde el nacimiento, el ser humano se encuentra en un estado dañado. El pecado no es solo un acto, sino un estado en el que se encuentra la persona sin la gracia de Dios. Todos hemos mentido alguna vez, hemos sentido envidia, hemos mostrado egoísmo, orgullo o malicia. Incluso un solo pecado es capaz de separar a una persona del Dios Santo. El Todopoderoso no ignora el pecado ni minimiza su importancia. Un comportamiento así sería contrario a su justicia. Y aquí está la amarga verdad. Incluso una vida impecable, generosas donaciones y el servicio a la comunidad no garantizan un lugar en el cielo si la persona confía en sus propios méritos. Recordemos la historia del joven rico del Evangelio de Marcos 10:17-22, quien preguntó a Jesús sobre el camino a la vida eterna. Él cumplía los mandamientos, vivía honestamente, siendo, en opinión general, una persona digna. Sin embargo, Jesús señaló su único defecto, la falta de devoción de corazón. Cuando al joven se le propuso dejarlo todo y seguir a Cristo, se entristeció y se marchó. Tenía religión, pero no una relación personal con Dios. Seguía principios morales, pero no se entregaba a la fe. Jesús no simplificó la tarea, sino que, por el contrario, elevó el estándar en el Sermón del Monte, diciendo: «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo 5:27-28. Jesús no hablaba solo de acciones, sino también de los motivos del corazón. Para esto existe la ley,
para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. En Gálatas 3:24 se dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, los mandamientos no nos fueron dados para que, al cumplirlos, nos ganemos un lugar en el cielo, sino para que reconozcamos nuestra necesidad de la misericordia de Dios. El ser humano no puede ganarse un lugar en el reino de Dios, pero la buena noticia es que no es necesario. Jesús ya lo ha ganado por nosotros. La cruz no es un plan de reserva de Dios, sino el camino original de salvación. Por lo tanto, si alguien intenta ganarse la salvación, llevando la carga de la obligación religiosa y dudando constantemente de la suficiencia de sus esfuerzos, que lo abandone. No es necesario subir una escalera al cielo, basta con inclinarse ante la cruz. Es allí donde se encuentra la verdadera vida, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. El plan de Dios, el perdón a través de Cristo. Vale la pena detenerse un momento y hacer una pregunta importante. Si es imposible ganarse el cielo con buenas obras, ¿cómo se llega allí? La respuesta es simple y está claramente expuesta en las Escrituras. El plan de Dios no era que las personas ascendieran a Él, sino que Él descendiera a nosotros, entrando en nuestro mundo a través de Jesucristo. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, aceptó la muerte que merecíamos y resucitó para conceder lo que nunca podríamos ganar, el perdón. Esta es la esencia del Evangelio. El perdón no es simplemente una actitud indulgente de Dios hacia el pecado, sino la redención completa de ese pecado por Dios mismo. En 2 Corintios 5:21 se dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que Jesús tomó el lugar de cada persona, llevando sobre sí la mentira, la traición, el egoísmo, los pensamientos oscuros. Todo esto lo llevó en la cruz. A cambio, Él nos concede su justicia. Esto no es solo perdón, sino una transacción espiritual completa. En Romanos 5:8 se dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No después de limpiarnos o mejorar, sino precisamente cuando aún estábamos lejos de la perfección. Recordemos la historia del ladrón arrepentido que colgaba en la cruz junto a Jesús. Este hombre, condenado a muerte por sus fechorías, no podía presumir de buenas acciones y el tiempo para corregir sus errores se había agotado. Sin embargo, en un momento de fe sincera, se dirigió al Salvador con estas palabras: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió con palabras llenas de increíble misericordia: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El ladrón no lo merecía, no lo había ganado, simplemente creyó. En esto reside la esencia del perdón. El perdón no es una minimización de la gravedad del pecado, sino una exaltación de la misericordia ilimitada de Dios. Es la comprensión de que el peso del pasado ya no oprime los hombros. No hay necesidad de interminables intentos de expiar la culpa cuando la persona, con fe y arrepentimiento, acude a Jesús. La deuda es perdonada, los pecados borrados y el nombre inscrito en el libro de la vida en los cielos. El perdón es un don inestimable que, como cualquier don, debe aceptarse. No se concede automáticamente. Dios lo ofrece generosamente, pero no lo impone. La respuesta no deben ser buenas obras o rituales religiosos,
sino un corazón sincero que clame: creo que moriste por mí, creo que resucitaste, me entrego a ti. Esto es precisamente lo que distingue fundamentalmente al cristianismo de todos los demás sistemas religiosos. Mientras que otras religiones exhortan: haz, Jesús proclama: consumado es. Y esto lo cambia absolutamente todo. A primera vista, la gracia parece algo increíble, demasiado bueno para ser verdad. Por eso muchas personas la rechazan. Desde la infancia se nos enseña que todo lo que queremos lograr debe obtenerse con mucho esfuerzo. El respeto debe ganarse, el éxito debe perseguirse, la aprobación debe buscarse, pero el Evangelio dice: no necesitas ganar nada. Puedes simplemente aceptarlo. Esta idea parece indignante, pues, ¿cómo puede un criminal, un fracasado o una persona cuyo pasado está lleno de errores recibir la misma recompensa eterna que un justo? Esto contradice la soberbia humana, pero se ajusta perfectamente a la misericordia de Dios. Jesús a menudo contaba parábolas que ponían patas arriba la lógica convencional. Recordemos la parábola de los obreros en la viña, Mateo 20. Algunos comenzaron a trabajar al amanecer, otros al mediodía y otros solo en la última hora. Sin embargo, al final del día, todos recibieron el mismo salario. Los que trabajaron todo el día se indignaron, pero el dueño respondió: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es tu ojo maligno porque yo soy bueno? Esto es gracia, no es justa, es mejor que la justicia. O la historia del hijo pródigo, Lucas 15, que malgastó su herencia, deshonró a su familia y tocó fondo. Cuando finalmente regresó a casa, preparándose para pronunciar un discurso ensayado sobre su indignidad para ser llamado hijo, su padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y organizó un banquete. Ni reproches ni castigos, solo amor incondicional. ¿Quién se indignó por esto? El hermano mayor, que siempre había sido fiel a su padre, trabajaba obedientemente y se esforzaba. Él no entendía la gracia, porque creía que el amor del padre debía ganarse. Pero el padre no medía méritos, restauraba relaciones. La simplicidad de las relaciones de salvación. El Evangelio abre un camino a la salvación que asombra por su accesibilidad. Su esencia reside en la fe sincera, la confesión abierta y la plena confianza en Jesucristo. El apóstol Pablo, en Romanos 10:9, afirma: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin embargo, paradójicamente, muchas personas pierden esta oportunidad no por su complejidad, sino por su aparente simplicidad. Los dogmas religiosos a menudo complican el camino al cielo, llenándolo de ritos, reglas y obligaciones. Pero Jesús ofrece un camino diferente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este mensaje no va dirigido a los elegidos, sino a los quebrantados, cansados, desilusionados, a quienes intentaron ganarse el favor de Dios pero fracasaron. Si alguien todavía está tratando de ganar lo que ya se ofrece como un regalo, debe detenerse y desechar la carga. Deje que la gracia haga lo que está más allá de las fuerzas humanas. Deje que el perdón reemplace los esfuerzos inútiles y que Jesús sea el único apoyo, porque Él es todo lo que se necesita. La transformación como consecuencia del perdón. El perdón no es solo la liberación de los pecados, es el punto de partida para la transformación. Algunos, al escuchar sobre la gracia incondicional, pueden pensar que el perdón, dado gratuitamente, quita sentido a los cambios en la vida. Sin embargo,
La gracia no es una excusa para la inacción, sino una fuerza poderosa que facilita cambios verdaderos. En el momento de confiar en Jesús, ocurre una transformación sobrenatural. La persona no se convierte simplemente en un pecador que recibe una segunda oportunidad, sino en una nueva criatura. Como se dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no son solo palabras bonitas, sino una realidad espiritual. Dios no solo corrige los defectos, Él concede un nuevo corazón. El perdón es el comienzo de una nueva vida, una nueva esencia y una nueva fuerza que vive dentro de la persona. El Espíritu Santo entra en la vida no solo para consolar y convencer, sino también para transformar. Este proceso de santificación no ocurre instantáneamente, pero es real. Dios cambia los deseos, enseña a vivir en libertad y a crecer espiritualmente. Los actos de bondad no son un medio para ganar el cielo, sino que brotan de la gratitud por la salvación ya recibida. La persona no los realiza para salvarse, sino porque ya está salvada. Esta es la diferencia fundamental. Efesios 2:8-10 lo expresa claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La secuencia importa, primero la salvación, luego las buenas obras. Recordemos la historia de la mujer en Lucas 7, quien lavó los pies de Jesús con un perfume precioso, lloró sobre él y los secó con sus cabellos. Los fariseos se indignaron, pero Jesús vio un corazón rebosante de amor. Este amor era una manifestación de perdón. Jesús dijo, le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. En otras palabras, cuanto más se perdona, más amor se manifiesta. Cuando una persona comprende lo que Jesús hizo por ella, de qué abismo la sacó, no puede seguir siendo la misma. La gracia destruye el orgullo, erradica la autosuficiencia y nos impulsa al amor. Abre el camino a una transformación de por vida, que no consiste en alcanzar la perfección instantáneamente, sino en permanecer diariamente en el amor de Dios, creciendo en el deseo de honrarlo no por obligación, sino por el dictado del corazón. El verdadero perdón no se compra con buenas obras, pero un corazón que ha conocido el perdón inevitablemente produce frutos. Estos frutos no son prueba del valor personal, sino testimonio de la obra transformadora de Dios. Muchos creyentes tienen dificultades con la seguridad de la salvación. Incluso después de recibir el perdón, viven con miedo, temiendo cometer un error, perder el favor de Dios o dudando de la veracidad de su salvación. Si la salvación dependiera de los méritos personales, tales temores estarían justificados. Pero si se basa en el sacrificio de Jesucristo, se puede encontrar una paz y seguridad inquebrantables. En 1 Juan 5:13 se dice que los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. El enemigo intenta sembrar dudas, recordando errores y dificultades pasadas. Sin embargo, la posición del creyente en Cristo no depende de sus acciones, sino que está sellada por la sangre de Jesús y la promesa de Dios. Efesios 1:13-14 dice que los creyentes están sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de su herencia. Esto no significa que los creyentes dejen de pecar, pero cuando sucede, recurren a aquel que ya pagó por sus pecados. Confiesan, se arrepienten y continúan su camino, no hundiéndose en la vergüenza, sino aceptando la gracia. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Esta es la libertad de los perdonados. Las personas perdonadas comparten esta alegría con otros, convirtiéndose en mensajeros de la gracia. Hablan de Jesús no por obligación, sino por la alegría que desborda sus corazones. ¿Cómo se puede callar sobre aquel que ha concedido la salvación? Ya no hay necesidad de fingir, de llevar una máscara de perfección espiritual o de temer el juicio de Dios, porque ese juicio ya se ha cumplido en Jesús. Ahora se puede vivir en paz, libertad, alegría y amor. Cuando llegue el momento de presentarse ante Dios, el creyente no presentará una lista de sus buenas obras, sino que confiará en la cruz, sabiendo que su esperanza no se basa en méritos personales, sino en la persona y las obras de Jesucristo. Por lo tanto, el creyente puede mirar el futuro con audacia, no porque haya ganado el cielo, sino porque ha sido perdonado. En esto reside la seguridad de los redimidos y la promesa del Evangelio, que es el fundamento de la fe cristiana. En conclusión, la cruz es la única credencial auténtica. En este artículo se han examinado las ideas mundanas del bien y su inconsistencia con los estándares de Dios. Se ha demostrado que es imposible ganar la salvación, por muy noble que parezca el estilo de vida. Se ha revelado la profunda belleza del plan de Dios, en el que, a través de Jesucristo, se abrió el camino a la salvación no para los dignos, sino para los que la desean. El perdón conduce a la transformación, al propósito y a la paz. El anhelo de relaciones, la consecución de un propósito, la armonía con el mundo que nos rodea, esto es lo que inconscientemente busca cada ser humano. Pero todas estas aspiraciones pierden sentido y se vuelven inalcanzables sin un elemento clave, la cruz. La cruz es el centro de todo. Es el lugar donde la justicia divina se encuentra con la misericordia ilimitada. Es allí, bajo el peso del amor santo, donde la naturaleza pecaminosa del hombre es quebrantada. Es el punto donde cada acusación lanzada contra la humanidad recibe una respuesta exhaustiva, la sangre de Jesucristo. Y en ese momento, las puertas del cielo se abren no para los poderosos de este mundo, no para los fervientes adherentes a los dogmas religiosos, no para aquellos que se consideran virtuosos, se abren para aquellos que han recibido el perdón. El Evangelio trae buenas noticias, ya que nos libera de la necesidad de escalar la escalera de la virtud, de demostrar nuestro valor o de impresionar a los demás. Nos invita simplemente a venir a la cruz sin la carga de nuestros propios logros, sino con la conciencia de una profunda necesidad, a venir no con una justicia ostentosa, sino con un arrepentimiento sincero en el corazón. Esta verdad, sin duda, hiere el orgullo humano, destruyendo el mito arrogante de la autosalvación. Pero para aquellos que están cansados de la hipocresía, de la lucha infructuosa, del sentimiento opresivo de que nunca serán lo suficientemente buenos, se convierte en un soplo de aire fresco vivificante que concede la tan anhelada libertad. ¿Quién es digno de entrar en el reino de los cielos? El ladrón crucificado en la cruz, el hijo pródigo que regresó a casa de su padre, el publicano que se golpeaba el pecho con contrición y clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. La mujer sorprendida en adulterio, que encontró misericordia en lugar del castigo merecido. Es todo hombre o mujer que se postra a los pies de Jesús y reconoce: no puedo salvarme a mí mismo, pero creo que tú puedes. En esto reside el poder de la cruz, en la puerta abierta, en la posibilidad de comenzar una nueva vida. No hay que perder momentos preciosos tratando de ganar lo que ya se ha dado por gracia. No hay que atormentarse con dudas sobre si se cumplen los altos requisitos. Nadie los cumple.
Por eso Jesucristo vino a este mundo, sufrió una muerte martirial y resucitó. Vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores, a la restauración de las relaciones, a la obtención de la libertad y la vida eterna. El cielo no está preparado para los buenos, sino para los perdonados. Y si una persona está dispuesta a confiar en Jesús, a someterse a su voluntad y a seguirlo, entonces la salvación puede ser su porción ahora mismo, hoy, no por sus méritos, sino por quién es Jesucristo. Y esto, sin duda, lo cambia absolutamente todo.